Dios les bendiga. Esta es la clase número 2 de libros poéticos. Creo yo que ya viendo lo de la primera clase, ¿verdad? Donde nos habla de una manera bastante general, ¿verdad? De algunas formas en cómo nosotros vamos a encontrar la poesía dentro de los libros poéticos que nosotros tenemos en la Biblia. Sabemos que los libros poéticos son 5, ¿verdad? Los que ya vamos a estar estudiando en esta materia. Estamos hablando de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Son unos libros que nos indican a nosotros que la poesía, ¿verdad? También es usada en la Biblia, ¿verdad? A través de otras formas, ¿vea? De poder expresarse. Definitivamente que hay diferentes tipos de géneros de la literatura en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar leyendo un poco acerca de lo que dice su separata. Dice acá, literatura profética. Dice que esta abarca los libros proféticos, tanto los profetas mayores como los menores, sin excluir, dice, brotes de profecía en el Pentateuco, en los libros históricos, en los salmos, etc. Definitivamente que hay este tipo de género, ¿verdad? Dentro de toda la Biblia, en todos los libros quizás prácticamente, pero hay libros que son meramente proféticos y que ya los conocemos. Y dice que los libros proféticos también dan a conocer a través de profecías las verdades que Dios quiere que aprenda el pueblo o que aprenda la iglesia o todos los que podemos estar escuchando. Dice que otro género es la literatura histórica. Dice que esta es la que narra los acontecimientos ocurridos durante el desarrollo del plan de redención. Estamos hablando, ¿verdad?, de todo el tiempo en el que Jesús, ¿verdad?, en el que Dios habla acerca de cómo nos va a redimir. ¿Y qué es eso? En toda la Biblia, prácticamente. Luego tenemos otra de los diferentes géneros, es la literatura de prescripciones rituales. Este dice que describe los sacrificios y demás ritos del sistema levítico. Para eso nosotros tenemos el libro de Levíticos, ¿verdad?, que es el libro de la ley, donde están todas las leyes. Y también tenemos el libro de Números. También se mencionan algunas de las cosas, sacrificios y ritos. Y tenemos también la literatura apocalíptica, que sabemos que es la que detalla los juicios finales, ¿verdad? Tenemos un libro de la Biblia acerca de eso, Apocalipsis. Luego tenemos la literatura sapiencial o de sabiduría. Dice que los sabios enseñaban a los israelitas cómo debían andar por las sendas de la vida, tomando en cuenta lo que Dios había revelado, para que pudieran andar en el temor de Dios y no fracasar por ignorancia. Este tipo de literatura de sabiduría, ahí vamos a encontrar nosotros también que tenemos Proverbios, ¿verdad?, que son parte de eso, Eclesiastés, ¿verdad?, que también es parte de este tipo de literatura y lo que nosotros estamos viendo acá. Vamos a comenzar con el libro de Job. Job, creo yo que ya la mayoría de nosotros hemos escuchado casi en su totalidad, ¿verdad?, la historia acerca del libro de Job. Pero vamos a ir analizando algunos detalles por partes de este libro, de cada capítulo de este libro. Obviamente no vamos a ver capítulo a capítulo, versículo a versículo por el tiempo, pero sí vamos a hacerlo a través de rangos de capítulos que vamos a ir viendo, porque son 42 capítulos los que tiene el libro de Job. En el primero de los libros poéticos de la Biblia, dice que algunos creen que es el primer libro que se escribió. Y eso lo vemos en Ezequiel 14:20 y Santiago 5:11, donde mencionan a Job como un personaje histórico. Se cree, ¿verdad?, que este libro es el primer libro escrito por los acontecimientos que se dan también ahí. El libro de Job, dice, contiene una serie de poemas dentro de una narración en prosa. También tenemos ese tipo de narración en este libro. Dice la introducción, que es el capítulo 1 y 2, y la conclusión, que es el capítulo 42 del versículo 7 al 17. Esas son las que están en forma de prosa. Mientras que los capítulos intermedios del 3:1 al 42:6
dice que eso, o sea, eso casi no es la parte media, sino que la mayor parte del libro de Job está escrito en un estilo poético. La prosa, dice, cuenta la historia de un hombre llamado Job que perdió sus hijos y todas sus posesiones y para recuperarlas después y empezar una nueva vida. Dice, la sección intermedia se compone de discursos de los tres amigos y hay un observador llamado Eliú y Dios, ¿verdad? De eso trata. Aquí estamos como un esquema, ¿verdad? Bastante simple acerca de lo que sucede en el libro de Job. Dice que este libro tiene dos propósitos. Uno de ellos es demostrar la soberanía de Dios y demostrar el significado de fe verdadera. Definitivamente que conociendo la historia de Job sabemos de que estos dos propósitos tienen significado en este libro. El autor se considera desconocido, aunque si hablamos de escritores hay varias posturas y créanme que son bastante creíbles, ¿verdad? Pero no tenemos a ciencia cierta quiénes, ¿verdad? Porque pudieran ser uno o dos, no sé, ¿verdad? Pero lo tenemos así, como autor desconocido. Pero se ha sugerido, dice que Moisés podría haber sido su autor. Y hay otros que opinan que fue Esdras quien lo escribió, porque Esdras era uno de los escribas de antes, vea, de los que escribían la escritura. Dice que otros dicen que Salomón, y hay otros que mencionan a Job. Y dice que también a uno de los amigos de Job llamado Eliú. Él fue uno de los consoladores deprimentes de Job. Hay quienes creen que fue justamente este hombre, Eliú. La idea de que fue Eliú quien lo hizo está basada en los versículos 16 y 17 del capítulo 32, que dicen lo siguiente: yo pues he esperado, pero ellos no hablan. Antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte. Yo también declararé mi juicio. Dice que estas palabras fueron dichas en el contexto de la conversación, pero el autor está expresando sus propios pensamientos en primera persona. Después de estas palabras, la conversación se reanudó y era Eliú el que estaba hablando. Y este detalle, vea, es el que hace indicar que podría ser el escritor del libro, pero lo dejamos en que el escritor del libro es desconocido. Tenemos posibles autores, pero no hay algo definido. La fecha también se tiene desconocida. Dice que se registran hechos que probablemente se dieron en una época de los patriarcas, entre el 2000 y el 1800 a.C. Dice que hay algo más que da interés acerca de este libro, y es que no sabemos si el periodo en que vivió Job, no sabemos ni siquiera dónde vivió. Sabemos que se dice en el texto, en el primer versículo, que Job vivía en la tierra de Uz, eso sí se señala, pero no tenemos una fecha y un lugar específico. Dice, parece que no se ha podido determinar, dice, el lugar concreto donde está la tierra de Uz. Es importante que el tiempo de la escritura del libro y el lugar donde se desarrolló la acción, detalles esenciales en estos libros, aquí no se dan. O sea, no hay algo que diga alguna ciudad más que lo de la tierra de Uz. La sugerencia es que este libro fue escrito durante el periodo de los patriarcas. Es posible que Job haya conocido a Jacob. El hecho de que el libro de Job no hace referencia a la ley de Moisés ni a ninguno de los eventos registrados en el Éxodo, parece que fue escrito antes del Éxodo. Entonces por eso se cree, incluso, ¿verdad?, que fue escrito antes del Éxodo. Tenemos un versículo clave, sumamente importante. Y dice, y Jehová dijo a Satanás en Job 2:3, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esas palabras vino, y que alguien hable de esta manera, vea, de una persona, significa que es alguien muy valioso. Luego dice, tenemos unos personajes claves. Tenemos a Job,
que era el hijo de Saúl con Ad, Temán de la tribu surgida de Saúl, Bildad Suita, uno de los amigos de Job, Sofar Naamita, uno de los amigos de Job, y Eliú Busita, el más joven de los 4 amigos de Job. Busita indica un descendiente de Buzi o miembro de la familia del mismo nombre. Si se fijan, son pocos los personajes, ¿verdad? Además de que parte de los protagonistas también tenemos ahí que está Dios, Job y Satanás. Job fue probado, dice, con una vida llena de prestigio, posiciones, personas, y de repente fue asaltado por todos lados, desmantelando todos sus cimientos, pero su vida estaba constituida en Dios y resistió. Este es como el resumen de todo lo que pasó. Pero nosotros vamos a ir analizando algunas palabras, algunos versículos, algunos capítulos que son de suma importancia para poder tener un mejor conocimiento. Porque a veces decimos, sí, el libro de Job ya lo he leído, pero no creo, ¿verdad? Que a veces dejamos pasar por alto algunos detalles en los que no nos damos cuenta. Entonces vamos a tratar de ver esos detalles más importantes del libro de Job. Veamos que Job tenía prosperidad, ¿verdad? Job tenía posesiones, tenía miles de ovejas, una familia grande, muchos sirvientes, y Satanás buscó justo el momento, ¿verdad? No sé si era el propicio o qué, pero él apareció justo en un momento donde habla con Dios y le dice, ¿verdad? Que Job le ama porque tiene todo lo que necesita. ¿Qué pasaría si Job no lo tuviera? Y yo creo que si ese hubiera sido el caso nuestro, ¿verdad? Hubiera sido un poco difícil, ¿verdad? Para nosotros ver qué es lo que hay en nuestro corazón a este momento, ¿verdad? Pero Dios estaba seguro y confiaba en Job. Dice que Dios permitió a Satanás destruir a los hijos, a los siervos, al ganado, a los pastores, a la casa, todo. Dice que Satanás también atacó físicamente a Job. La mujer de Job, ¿verdad? Como mucha gente dice, ¿verdad? Que en lugar de una bendición era lo contrario, pues ella le pidió a Job que maldijera. Y estuve investigando un poco de esto porque me interesaba esa parte, donde decía de que muchas veces quizás hemos visto mal a la esposa de Job, de decirle por qué le pide eso a Job, pero había un comentarista que decía de que era probablemente esta mujer amaba tanto a Job que le daba un poco de pesar todo lo que él estaba viviendo y que ella quería que terminara ese sufrimiento, ¿verdad? Tanto emocional, espiritual a la larga, ¿verdad? Y físico que Job estaba viviendo. Y tanto era el amor que esa mujer le tenía a Job que ella le dijo eso al final. Y probablemente esta es una apreciación muy aparte, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Definitivamente, pero creería yo de que es muy probable, ¿verdad? Que es muy probable. También está la otra posibilidad, ¿verdad? Que ella en realidad sí no conocía ni quería nada de Dios y simplemente pues por eso le dijo a Job esas palabras, que maldijera a Dios y que se muriera. Y dice que el joven Eliú, cuando él entra en este debate, a pesar de su argumento, dice, fracasó en convencer a Job, preparó el camino para que Dios hablara porque él fue el último. Y vemos de que es importante, aquí hemos visto como un resumen, ¿verdad? Acerca de las cosas que vivió Job. Dice que Dios le habló a Job en el capítulo 38 y las palabras que dice Job en el capítulo 42, y yo creo que son las que la mayoría de nosotros conocemos, es cuando le dice que de oídas se lo había escuchado, pero que ahora lo conoce. Dice que las posesiones materiales de Job y su familia son restauradas y recibe incluso más bendiciones de las que tenía antes. Hemos visto un bosquejo de manera general acerca del libro de Job. Un libro muy interesante, de verdad, que vamos a estudiar a profundidad en la siguiente clase. Les recomiendo, ¿verdad?, que ustedes puedan empezar a leerlo. Para los que no conocen la historia completamente, hay detalles importantes,
que podemos conocer del libro de Job. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.